En cuanto al proyecto del Código Procesal Civil presentado por nuestro Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos el 28 de mayo del presente año, debemos resaltar que ha sido elaborado por un grupo de destacados y reconocidos abogados y por lo tanto es saludable reconocer la destacada labor que han desplegado. Sin embargo, también como operadores jurídicos nos corresponde hacer un análisis riguroso específicamente en lo que nos atañe el día de hoy, es a la declaración de testigos. Es decir, evaluar la propuesta en función de los conocimientos y los aportes de la psicología del testigo. ¿Y qué nos presenta el proyecto? Nos presenta 13 artículos que componen la declaración de testigo. Y dentro de las principales innovaciones tenemos a la declaración escrita y la declaración oral. También tenemos al juramento, también tenemos a la posibilidad del juez, a la facultad del juez de prescindir del interrogatorio. También tenemos a la posibilidad que tiene el juez de restarle valor probatorio a un testimonio que considera que no corresponde con la declaración escrita que dio inicialmente y que considera que es el abogado el que habría redactado la declaración escrita, y que además tiene la facultad de imponerle una multa al abogado. Y también, evidentemente, sigue considerando que el juramento es un instrumento importante para conseguir un testimonio fiable. Pero en este caso nos vamos a referir en principio a la declaración oral y a la declaración escrita. Esta es una innovación. ¿Qué nos dice el proyecto? Nos dice que en la demanda o en la contestación se debe presentar una declaración escrita, una narración que haga el testigo en la cual deje constancia de haber declarado con la verdad. Y posteriormente en la audiencia de pruebas también va a declarar. El código no nos precisa si la declaración escrita será un relato libre o la respuesta a interrogantes que se le formulen. Sin embargo, de la interpretación que podemos hacer del articulado en conjunto, podemos advertir que se trataría de respuestas a interrogantes, porque además faculta al juez a prescindir del interrogatorio si considera que las respuestas que presenta la declaración escrita son suficientes. Y ahí sí queremos levantar nuestra voz para señalar lo siguiente. ¿Qué es lo que se pretende presentando una declaración escrita y una declaración oral? ¿Corroborar las declaraciones? ¿Verificar que haya una identidad entre ambas? ¿Qué es lo que se busca? En principio debemos señalar que no es recomendable que hayan declaraciones reiteradas. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto al principio, el transcurso del tiempo contribuye a que los recuerdos se vayan modificando. Recordemos que la memoria es maleable. Por lo tanto, nuevas vivencias, nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas informaciones van a contribuir para que modifique mi recuerdo. Es decir, si en un determinado momento el testigo hace su relato de manera escrita, probablemente en la declaración oral, en la audiencia de pruebas, haya transcurrido un lapso interesante de tiempo y hayan ciertas modificaciones. Entonces, pretender la identidad de ambas declaraciones, de acuerdo a la psicología del testimonio, no va a ser posible. Y si eso pretendemos, no lo vamos a lograr. Otro tema, el juramento. El juramento sigue siendo un elemento importante para intentar conseguir declaraciones fiables. Sin embargo, como ya hemos visto, el juramento no va a lograr elevar el valor epistémico de una declaración, porque como ya lo hemos dicho, la declaración no necesariamente va a estar involucrada solo por las variables internas, sino también por las variables externas. Entonces, el testigo puede tener la buena voluntad de declarar lo que percibió, pero debido a las variables puede estar declarando algo diferente. Recordemos que tenemos un binomio que lamentablemente no se usa con frecuencia en el derecho, que frente a la verdad tenemos la falsedad y no a la mentira. Entonces,
¿Qué significa esto? Que el testigo que dice la verdad es que está declarando de conformidad de lo que guarda en su memoria. Sin embargo, estará incurriendo en falsedad si distorsiona esa información. Vale decir, si declara algo distinto a lo que guarda en su memoria. ¿Y qué es la mentira? La mentira, como les decía, es la intención deliberada de distorsionar la realidad, por cualquier motivo, por X razones, pero es la intención de deformar la realidad. Y ahí evidentemente no se está contribuyendo con la averiguación de la verdad. Pero tenemos también la sinceridad y los errores sinceros, que es decir, el testigo está convencido, absolutamente seguro de que lo que está declarando corresponde a lo que guarda en su recuerdo, en su memoria. Sin embargo, podría ser que es en el momento de la codificación no captó la información conforme se estaba produciendo en la realidad y probablemente hubo una incorporación con errores. Pero sin embargo, el testigo está convencido de que lo que declara corresponde a la realidad. Entonces, es importante tener en cuenta esta distinción, sobre todo en el momento de la valoración de la prueba. Ojo para nuestros jueces, ¿no? Hay que tener muy en consideración estos detalles. Entonces, continuamos con el proyecto. Por otro lado, faculta al juez a prescindir del interrogatorio. Nosotros ahí sí nos preocupamos y decimos, ¿cuál es la finalidad de otorgarle esta facultad al juez? Recordemos que el relato que puede haber hecho el testigo de manera escrita puede haber estado influenciado, no solamente por los abogados en la preparación que puedan haber realizado, sino también por terceras personas, por otros testigos, por otras personas interesadas, por la misma parte, o de repente personas sin interés, pero que de manera inconsciente están influyendo en la incorporación de nuevas informaciones. Por eso la información post-evento es sustancial y debemos ser muy cuidadosos con la información que transmitamos al testigo, ¿no? En el momento de su preparación. Por otro lado, también el proyecto nos dice que están permitidas las preguntas sugestivas, y eso sí, no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque la sugestión lo que busca es influir en el testigo, incorporar información que en algunos casos puede ser engañosa, y que lamentablemente el testigo las va a incorporar. Y cuando dé su versión, cuando recupere la información, va a incorporar esta información sugestiva. Y ahí sí estamos frente a una contaminación del recuerdo y evidentemente no va a abonar a una declaración fiable. Por otro lado, es importante también tener en cuenta que el juez consulte, busque información de cómo se produjo esta preparación del testigo para que pueda ofrecer su declaración escrita. Por eso es que creemos que es muy importante el interrogatorio del juez. Y además la posibilidad de que los abogados también puedan tener acceso a formularles el interrogatorio. Como vemos, no solamente el aspecto ético es importante en la preparación y en la declaración de los testigos. Es una suma de factores y de conocimientos que rebasan solamente la ética y que debemos considerar para poder optimizar la práctica judicial y además también, evidentemente, la valoración probatoria que va a conducir a la decisión final. Por eso es que recomendamos que tanto los jueces, los abogados, en general los operadores jurídicos, recurramos a investigar, a reflexionar sobre estos conocimientos que van a enriquecer nuestra práctica y que además van a permitir que los abogados podamos hacer un escrutinio riguroso del juzgador. Es decir, verificar si efectivamente ha tenido en cuenta todos estos detalles que venimos conversando para poder hacer una valoración adecuada que le permita de manera conjunta llegar a una decisión final que sea justa. Como recomendaciones de todo lo que hemos conversado, nos gustaría que queden ciertas ideas en este libro para poder incentivarlos
y motivarlos a buscar más información, a generar espacios de debate como este, a fomentar la lluvia de ideas y, ¿por qué no?, a proponer modificaciones para que puedan ser incorporadas en este proyecto y pueda en un futuro próximo expedirse un nuevo código con herramientas que sean eficientes y que puedan coadyuvar a la mejora del sistema de justicia. Entonces, ¿qué recomendaciones planteamos? De acuerdo a lo conversado, tenemos que el tiempo es muy importante, por lo tanto debemos priorizar la declaración testimonial. Es decir, debemos modificar el tiempo que se ha establecido, o mejor dicho, el orden que se ha establecido para la actuación probatoria. Debemos priorizar la declaración de parte, la declaración de testigos, en primer término. Tengamos en cuenta que el tiempo es vital para estos casos. Entonces, recoger la información de manera prematura va a ser mucho mejor. Por otro lado, tenemos la técnica del interrogatorio. Es fundamental, como ya vimos. La técnica del interrogatorio es importante para evitar contaminaciones del recuerdo, para evitar que el testigo se sienta presionado, se sienta hostilizado, ¿no es cierto?, con interrogatorios que a veces son un poco hostiles, agresivos, buscando desacreditarlos. Entonces, ahí tenemos mucha responsabilidad, tanto los abogados y principalmente los jueces, para exigir y preservar que hayan interrogatorios con técnicas que eviten la contaminación y la sugestión del testigo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, es muy importante que nos aboquemos al estudio de estos temas y fomentemos la discusión, fomentemos el debate y además concienticemos a los operadores jurídicos, a los estudiantes, que este tema es transversal a cualquier discusión, a cualquier proceso en el que se discuten hechos. Por lo tanto, no solo es importante para el proceso civil, sino para todos los procesos judiciales y también para el arbitraje. Y también debemos tener en cuenta que estos conocimientos ya están siendo incorporados por la doctrina comparada y también por algunas legislaciones comparadas. Por lo tanto, debemos servirnos de esos ejemplos para poder incorporarlos a nuestra práctica judicial. Como les decía, es importante priorizar la técnica del interrogatorio y hacer modificaciones que nos permitan llegar a tener un testimonio fiable en la medida de lo posible, ¿no? Que se acerque de manera más adecuada a la realidad de los hechos y que pueda contribuir con información oportuna, con información fiable, para que el juzgador tenga los elementos de juicio a su disposición que le permitan hacer una valoración realmente adecuada, ajustada a derecho, pero también influenciada, orientada por los conocimientos que la ciencia nos provee. El derecho no puede caminar alejado de la ciencia. Por el contrario, debe servirse de los conocimientos que la ciencia nos ofrece para mejorar la práctica, mejorar la valoración y además conseguir decisiones que sean realmente justas. Esa es la gran responsabilidad de todos nosotros y debemos contribuir haciendo un efecto multiplicador, difundiendo estos conocimientos para mejorar nuestro sistema de justicia. Muchas gracias.